¿Cómo están todos, amigos de La Colmena? Estamos en un encuentro más. Esta vez me acompaña Javier Flores, constitucionalista, justamente para hablarnos, para conversar un poco sobre estos días que han sido coyunturalmente importantes para el país, ajetreados, y donde se han tomado algunas decisiones que han podido implicar uno u otro escenario para el Ecuador. En los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación comercial, hemos realmente escuchado y visto a las mismas voces, en este caso, estar en contra del fallo de la CIDH. Y las personas o los personajes que estuvieron a favor, por lo general, eran partidarios del movimiento Revolución Ciudadana, pero nunca realmente se vio a personas de la sociedad civil, digamos, teniendo otra postura, quizás abogados también que puedan opinar, y no necesariamente personajes vinculados con, digamos, los partidos del país. Por eso justamente hemos querido conversar hoy día con Javier Flores y le preguntamos en una primera instancia cuál es tu impresión justamente de los acontecimientos que se han dado en estos días sobre, hace un mes ya un poco más de, digamos, la postura del Consejo de Participación Ciudadana, su pedido a la CIDH, la respuesta un mes después de la CIDH, la respuesta del gobierno y luego el fallo de la Corte. Bueno, yo creo que se ratifica que la política de Estado en este tema es no hacerle caso a lo que resuelva la Comisión Interamericana y esperar a que la Corte dé una opinión, y es así, entiendo yo, debió haber sido acatada, haberse dado por parte de la Corte. El Estado debió haber acatado la decisión de la Corte. Ese escenario, por fortuna para el Ecuador, no se dio y no estuvimos en situación de vernos como una nueva Venezuela ante el sistema interamericano, en la medida en que Venezuela ha sido uno de los países más reacios a cumplir órdenes provenientes de órganos del sistema, como también lo han sido otros países de otro arco ideológico. Honduras o Estados Unidos, que no tienen sintonía ideológica con Venezuela, también han rechazado cumplir disposiciones de la Comisión Interamericana. Entonces, en ese caso, Ecuador se hubiera situado en una posición bastante incómoda en el contexto internacional de haber rechazado una decisión de la Corte en caso de que esto hubiera dictado una medida provisional a favor de las tres personas que la habían solicitado, o mejor dicho, que la habían solicitado ante la Comisión y la Comisión a su vez presentado ante la Corte de manera de una medida provisional. Dicho esto, creo que fue un escenario que nos reveló un país muy poco preparado para las instancias internacionales. Creo que la forma como se reaccionó, tanto en los medios de comunicación a disposición de las altas autoridades, Twitter, en el caso del presidente Moreno y de la canciller, fue muy poco feliz el manejo de los argumentos del Estado como si fuera una cuestión de la patria contra la Corte Interamericana, y en realidad no es así, no tiene por qué plantearse en esos términos. No, entiendo que en la política ese tipo de discursos son vendedores, pero son pura demagogia. En realidad tendría que ser otra la respuesta del Estado y hablar de las circunstancias por las cuales, o de los hechos por los cuales no se puede hablar, en este caso, de una irreparabilidad de la situación de estas tres personas del Consejo de Participación, y eso era lo técnicamente coherente que hagan, ¿no? Hablar en términos jurídicos, porque el debate ante un tribunal, ante una corte internacional, es en términos jurídicos, no es en términos de patrioterismo. Yo creo que el hecho de que la Corte haya fallado tan pronto nos ahorró un papelón internacional, porque a lo que iban los funcionarios del Estado realmente eran hacer una pelea de otra época, con otros argumentos, de otro foro, de un foro tal vez mucho más universitario si se quiere, pero no un foro académico, digamos. Yo entiendo el juego político y entiendo que esas sean las herramientas con las cuales puedes dirigirte a una población tal vez, pero en realidad si quieres hacer un argumento jurídico ante un tribunal no puedes recurrir a esas mismas herramientas. Analicemos entonces desde el inicio. ¿Cómo tú ves el pedido justamente de los tres, digamos, miembros del Consejo de Participación Ciudadana a la CIDH? ¿Cómo evalúas eso? A ver, ellos tienen derecho a reclamarse, se sienten ofendidos como cualquier otra persona en la región, en el continente, ante la Comisión Interamericana, en caso de que hayan cumplido, satisfecho los recursos, el agotamiento de los recursos internos y estén habilitados para acceder al sistema. ¿Tu impresión cuál es de la pregunta 3? Mi impresión de la pregunta 3 es que es una pregunta bastante singular, por decirlo menos, porque si durante mucho tiempo se criticó el darle mucho poder a una persona, no encuentro una razón sólida para ahora sí romper con ese principio que antes se defendía tan a rajatabla y decidir darle
mucho poder a una sola persona o a un mínimo grupo de personas para lograr hacer un cambio institucional de una manera muy discrecional, muy arbitraria. Y creo que eso es bastante llamativo, incluso de la psicología de nosotros como pueblo, como votantes, porque si muchos estuvieron en contra o estuvimos en contra de una acumulación de poderes desproporcionada por parte de un gobierno anterior, ¿cómo así ahora mismo se decide vía rápida, vía una votación en consulta, otorgarle una cantidad similar de poderes a otra persona? Lo que sucede no es que hayamos defendido un principio nunca. No nos gustaba quien intentaba el poder antes o no le gustaba a algunos y esos ahora son mayoría y se lo dan a otro, pero le vuelven a dar lo mismo que criticaron antes en el otro gobernante, demasiado poder a una persona o un pequeño grupo de personas para que hagan y deshagan con la institucionalidad del país. Creo que eso es bastante llamativo. Yo creo que por conciencia se debía votar que no. Si se estuvo en contra de la acumulación de poderes antes, ¿cómo así no lo estábamos en el caso de esta pregunta? Estamos hablando entonces de quizás grupos de élite o grandes grupos de poder que ahora quizá de alguna forma se ven y en todos los medios vemos que apoyan al presidente Lenin, hablando quizá de una doble moral o de un doble rasero, porque hace unos pocos 8 meses criticaban un tema y ahora resulta que lo apoyan. Bueno, en el caso de la comisión se ve claramente eso. La comisión siempre fue casi una defensora de los derechos humanos en el mejor de los niveles cuando estaba frente a Correa, pero cuando actúa de una forma similar a como actuó, por ejemplo, en el caso de Jiménez, de Clever Jiménez, la comisión actuó con una velocidad más o menos similar a la que actuó en este caso de los 3 comisionados del Consejo de Participación. No hay mayores diferencias en cuanto al tiempo que se tomó en una y en otra. Y sin embargo, en el caso de Jiménez nunca se escuchó que se diga que se actuó con celeridad, de manera improvisada. Mientras que ahora en esta resolución, muchas voces que probablemente antes habían omitido ese comentario, ahora sí lo señalaban, cuando los hechos o los tiempos para ambas resoluciones son básicamente los mismos. En un caso la concesión de una medida cautelar, en el otro caso la solicitud de una medida provisional, en eso difieren, pero en cuanto a tratar de proteger a personas que están en riesgo, tuvo más o menos el mismo tiempo para tomarse la decisión. Y eso es llamativo, el doble estándar. Ahora la comisión, en cambio, sí parecía que estaba perdiendo legitimidad. Pero ya es nuevamente el mismo hecho de la pregunta 3. Ahora, como se trata de otra persona que no es el anterior gobernante, parecemos mucho más críticos de la comisión en la opinión pública de lo que antes éramos cuando la comisión criticaba al gobernante que no le gustaba a esas mismas cabezas pensantes, talking heads de la televisión o de la prensa nacional. Justamente Catalina Botero, digamos, exfuncionaria justamente de la CIDH en el campo de la libertad de expresión, la relatora, decía en su tuit que en la Corte, refiriéndose en este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden tener 3 votos de jueces más afectos a su ideología que al derecho interamericano. Después, otras voces de otros periodistas decían justamente que el documento de la CIDH se ve claramente el peso del correísmo. Justamente las voces que salieron en los medios de comunicación al unísono planteaban o daban a entender que ahora la CIDH está ideologizada o tiene un tinte o una presencia mayoritaria de aquellas ideas de Rafael Correa. La verdad es que es singular, porque lo mismo se decía antes, pero desde el otro lado. Parece que es una respuesta común cuando no gusta lo que hace la comisión, pero realmente uno podría pensar que la comisión actúa usualmente en derecho y que la interpretación que se hace de sus actos depende del cristal de quien lo mira. Si esa resolución lo afecta, seguramente la respuesta de esta persona no será responder en derecho. Está visto que a la comisión y a la Corte desde el Ecuador no se le responde mucho en derecho, sino que se le acusa de estar ideologizada, politizada, actuar de manera improvisada. Insisto, yo creo que Ecuador lo salvaron de un papelón porque la delegación que se envió a la Corte Interamericana, la Corte estaba sesionando justamente, entonces el envío de la solicitud de medida provisional coincidió con un periodo de sesiones, por eso se pudo resolver de manera inmediata. Eso se presentó a la Corte y casi al día siguiente estaba resuelto. Entonces, que el Ecuador se haya adjudicado un triunfo por la resolución de la Corte es realmente falso. Eso ya estaba resuelto desde antes que lleguen los comisionados. No existe ningún indicio de lo que dice el presidente Moreno en su tuit, de que nuestros argumentos convencieron a los jueces, ni mucho menos. Eso ya estaba resuelto desde antes y yo creo que la Corte tomó esa decisión en sano para cortarse un papelón, porque realmente
Lo que venía era el Estado a politizar un tema, a decir que somos soberanos, a decir que con Ecuador no se juega, que la voluntad popular, todo este discurso patriotero un poco para otro foro, no para un foro en derecho. Y bueno, por suerte hubo esta resolución más pronto que lo que Ecuador podía arruinar su propio interés. Pero para que entendamos un poco, ¿qué es lo que exactamente en derecho dice la Corte? ¿Qué es lo que nos dice a los ecuatorianos con el fallo? Lo que le dice a la comisión, en este caso, porque la comisión es quien solicita, es que lo que hizo fue inapropiado porque intentó atajar un problema estructural a través de una protección individual. Es decir, creo que lo que le dice la Corte a la comisión es: tienes que utilizar tu herramienta de otra manera. Lo que has hecho con ella es equivocado. No puedes atajar un problema estructural de derechos humanos, que sería en este caso la ruptura de la independencia de poderes por la entrada de un poder, el Ejecutivo, en otro, que sería el Consejo de Participación, y todos los otros poderes que a través de las ternas que envíe el Ejecutivo podrían cambiar la composición de las autoridades del Estado. Y eso, hecho de manera arbitraria o de manera discrecional, altamente discrecional, como estaba postulado y como se resolvió, porque al final del día, al votar sí en la pregunta 3, los anexos se convirtieron también en parte integrante de esa respuesta, y esos anexos estipulan una alta discrecionalidad para las autoridades nominadoras. Y eso es lo que la comisión, en su argumentación, recogida por la Corte en su resolución, entiende que podría afectar derechos humanos en general. Pero claro, la Corte creo que tiene razón en esto. Le dice a la comisión: tú no puedes atajar ese problema a través de la protección de 3 individuos concretos. O sea, el procedimiento de medidas provisionales, así como el de medidas cautelares, está ideado para garantizar los derechos de víctimas concretas y de ellas. En el mejor de los casos, si la Corte hubiera fallado a favor de los 3 demandantes o de la comisión, para proteger a los 3 peticionarios originales ante ella, lo que habría dicho la Corte es, por ejemplo, no pueden destituirlos a ellos. A ellos no se los puede destituir porque el procedimiento que se ha utilizado es arbitrario, pero su destitución no procede. Eso hubiera sido tal vez una solución no desproporcionada en caso de querer protegerlos, en caso de que se encuentre que hubo violaciones a sus derechos. Eso no pasó, la Corte no dijo eso. La Corte dijo además que la comisión se había precipitado en su uso de esta herramienta de protección, que no está hecha para garantizar unos derechos difusos de la sociedad en general, sino de un grupo determinado de personas identificable y que tienen una protección concreta que satisface sus derechos específicos, no una cuestión general. Eso es lo que le dice la Corte, y me parece que es una gran lección que la Comisión tiene que utilizar con mucha mayor precisión jurídica las herramientas que tiene a su disposición para proteger a los seres humanos. Y era un poco también recogiendo lo que el presidente Correa decía antes, digamos, en los 10 años, pasó, digamos, mencionando algunos elementos importantes de algunos fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, señalando ciertas realidades que hoy también nos dan cuenta de lo que ha pasado ahora. No sé qué piensas también de esos elementos que se proporcionaban antes. Bueno, yo creo que la Comisión ha sido consistente en su protección a los derechos humanos. Yo creo que es mucho mejor que tengamos una comisión a que no la tengamos, por supuesto. Me parece que los intentos de reforma de la comisión, algunas de sus ideas pueden resultar valiosas, pero en líneas generales creo que lo más importante es que los países se comprometan a cumplir con las obligaciones que emanan de los instrumentos internacionales. Y aquí hay un tema muy interesante porque hace con lo que parece ser una nueva política de Estado o naciente política de Estado en el Ecuador, que es no respetar los fallos o las resoluciones de medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Tal parece que lo que dispone la Comisión, a juzgar por la forma como reaccionó el Estado, más allá de que en este caso lo que hubo es una solicitud de medidas provisionales, que es un tema diferente, pero la reacción del Estado indica que lo que dice la Comisión que no le gusta simplemente no lo acata. Eso me parece que es bastante evidente lo que ha pasado en estos días y es bastante consistente con la práctica anterior. Es decir, en eso Moreno se parece mucho al gobierno que quiere dejar atrás. Es bastante parecido a Correa. Yo creo que incluso Moreno pensaba ir un paso más allá en algún momento, si es que la Corte fallaba en contra del Ecuador. Porque por lo que
sus discursos permitían anunciar y lo que se decía por parte de las personas que viajaron a San José a presentar la argumentación del Estado ecuatoriano, todo parecía indicar que iban dispuestos a pelearse con la Corte Interamericana, no iban a razonar con ella, sino a disputarle su legitimidad para acusar al Estado porque el Estado tiene la razón, porque el pueblo ecuatoriano es soberano, etc. Esa era más o menos la línea discursiva que iban a llevar y por suerte tuvieron la ventaja de que el fallo fue más pronto que su argumentación, porque eso solo iba para peor. Y lo curioso también, y hablando del doble rasero, digamos, es que el presidente Lenín Moreno siempre ha tenido este discurso en que es respetuoso de las instituciones internacionales. Entonces quizá suena o resulta curioso, sorprendente, que entonces tenga esta posición frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que el procurador del Estado justamente renunció por, digamos, de una u otra manera, no verse involucrado en un tipo de proceso que más adelante le podría pasar factura. No sé tú qué piensas sobre la renuncia del procurador. Mira, yo creo que sobre lo primero que dijiste, sobre la institucionalidad, yo creo que él debería ser mucho más consistente con sus propias palabras, si es que efectivamente ha dicho que respeta el orden internacional, porque si ese fuera el caso, tal vez, tomando en cuenta en su afán de distanciarse del gobierno anterior, sería mucho más anuente respetar las resoluciones de la Comisión Interamericana, que mucho se le criticó al gobierno anterior no haber tomado en consideración. Ahora Moreno hace lo mismo y sin embargo parece concitar más aplausos que críticas, pero es la misma política. Si realmente su política iba a un mayor respeto a la institucionalidad por el principio de buena fe, porque no tiene ninguna obligación bajo el derecho internacional, los tratados internacionales no le dan a la Comisión la facultad de dictar medidas cautelares, que es lo que decía el gobierno ecuatoriano en los tiempos del presidente Correa y dicen otros gobiernos de la región. Y que no tiene que poner medidas cautelares, dices. O sea, la Comisión se ha autoarrogado esa función de alguna manera, entendiendo dentro de una facultad muy general esa posibilidad concreta. ¿Pero eso es posible en el marco de la ley que ellos den esas medidas cautelares? ¿O no? Es posible en la medida en que los estados lo acepten. Y claro, si todos los estados lo aceptaran, habría como una especie de tradición en eso y no habría ningún problema en interpretar ese artículo de esa forma amplia. Pero claro, no todos los estados han estado de acuerdo con eso y esos estados varían en un arco ideológico, no solo son los del ALBA, sino que también son los de la derecha más tradicional, si se quiere. Estados Unidos, Honduras, son países que, bueno, por distintas lógicas cada uno de ellos deciden no acatar lo que la Comisión dice. Así también países como Venezuela o como Ecuador han estado en esa línea también. Pero lo que quiero decir es que tiene un argumento de fondo, porque es un debate existente, es un debate que en el contexto de los juristas del sistema interamericano se tiene un debate muy profundo sobre si la Comisión tiene efectivamente esa facultad o no la tiene, porque lo cierto es que no hay un instrumento internacional que la faculte, así que diga específicamente la Comisión tiene esta facultad. Sí lo tiene la Corte. El artículo 64, me parece, la Convención Americana establece la facultad de dictar medidas provisionales en los casos hay que cumplir ciertos requisitos. Y la diferencia con la CIDH es que no necesariamente tiene que dar medidas cautelares, o sea, no está entre sus funciones darlas. No, la Comisión y la Corte dictan ambas medidas de protección a los derechos de las personas en situación de riesgo. La de la Comisión se llama medidas cautelares, la de la Corte se llama medidas provisionales. Lo que los estados suelen disputar son las medidas cautelares. Ellos dicen que la Comisión no tiene facultad para dictar eso y realmente, más allá del principio de buena fe que se puede alegar porque la Comisión es un órgano de defensa, o sea, la Comisión apelando que es muy buena y que tienes que hacerle caso por eso, pero realmente no tienes una obligación jurídica. Con la Corte es distinto. La Corte sí tiene una obligación, sí tiene una facultad concedida en un instrumento internacional y por ende una concomitante obligación de los estados que han suscrito ese instrumento internacional para respetar las resoluciones que la Corte emita a manera de medidas provisionales. Pero ese mismo basamento jurídico, esa misma base jurídica no la tiene la Comisión Interamericana. Por eso la disputa de que no son de obligatorio cumplimiento sus medidas cautelares, que las puede dictar, nadie le podría discutir eso. Lo que se discute en todo caso es su obligatoriedad. Y claro, a la Comisión le quedaría el expediente de presentar una solicitud de medidas provisionales a la Corte y si la Corte le hace caso, que no siempre se lo hace, está visto en este caso que no siempre es así, podría la Corte dictar la medida provisional y en ese caso sí el Estado estaría obligado y de ninguna manera podría no hacerlo, o sea,
podría no hacerlo obviamente, pero sería en ese caso sí una abierta violación del derecho internacional. Hay que estar claros en eso. Y yo creo que ninguno, o no escuché a mucha gente, que sea abogada al menos, que hablando de este tema dispute esto último. O sea, la mayoría de gente que yo he escuchado conversar sobre este tema en los últimos días ha sido muy clara en que si la Corte falla, el Estado debía cumplir, con todo lo que eso puede implicar en términos de un revés institucional, etcétera, pero debía cumplir. Porque si no te estás poniendo, llegarías incluso más allá de lo que criticabas antes de rebeldía frente al sistema. Si antes se criticaba a Correa por no aceptar las medidas cautelares y ahora nos parece normal no aceptarlas, y se celebra eso, lo que antes se criticaba, que ya es llamativo este doblez, el gobierno estaba a punto de dar un paso más allá e ir a pelearle a la Corte Interamericana la legitimidad para esta medida provisional en particular, porque estaba en juego la voluntad del pueblo ecuatoriano. Con esos argumentos de soberanía y patrioterismo es que íbamos armados a discutir en la Corte Interamericana, a hacer un oso gigantesco, a hacer un papelón. Por suerte, la Corte falló antes y nos salvó del ridículo. Pero así no se puede ir a debatir, uno tendría que ir a debatir con los instrumentos que el derecho internacional te da para debatir, con los argumentos jurídicos que existen, con la jurisprudencia, con los elementos de raciocinio propios del instrumento internacional que se está debatiendo. Pero no se puede ir a debatir simplemente diciendo el pueblo votó, el pueblo es soberano, el pueblo se respeta. Eso sirve para una discusión en otro foro, pero en un foro, insisto, en derecho no cabe una discusión en ese sentido. Recuerdo sobre todo que el expresidente Rafael Correa decía que, digamos, quien podía otorgar estas medidas de protección y que debían ser acatadas era la Corte. Siempre creo que, a pesar de ser supremamente, digamos, muy contestatario con el sistema, se mostraba muy cauteloso con el tema de la Corte. O sea, siempre creo que el gobierno anterior, sobre todo, digamos, refutaba mucho el tema de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, más el tema de la Corte siempre fue, recuerdo, muy cauto. Y eso es la última pregunta que te quiero hacer a partir de eso y este doble estándar entonces que se maneja. Tu evaluación sobre los medios de comunicación y su presentación en estos días de las noticias sobre el caso y sobre todo qué personajes asistieron, digamos, a ser partícipes de estos reportes. Bueno, te mentiría si te dijera que tengo un panorama tan claro porque no reviso todo lo que se opina sobre estos temas, que aparte hay una vastedad de lugares en los cuales buscar información, ¿no? Prensa escrita, radio, televisión. Pero en líneas generales creo que lo que he sentido es, habiendo sido litigante en el sistema interamericano desde el año 2000, 2001, siento que hemos vuelto a ver, hubo un tiempo que la comisión fue heroica, pero ese tiempo fue cuando había una causa política para la cual convertirla en heroica. Pero antes de Correa, la comisión era muy poco entendida, muy mal vista y si acaso entendida como entrometida. Y eso yo lo sé porque trabajaba en esa época incluso de manera mucho más decidida como litigante, ahora lo hago de manera circunstancial, pero en aquel entonces litigaba en el sistema interamericano y notaba mucho ese desconocimiento y esa animadversión de alguna manera a un órgano que se entrometía con estos mismos argumentos, con el argumento de que no, el Estado es soberano, el Estado no tiene por qué decirle a ningún órgano nada, etc. Y claro, eso es un desconocimiento tremendo del derecho internacional, porque claro, no es que la comisión se entromete, sino que, salvo el caso de las medidas cautelares, que insisto, tiene una discusión específica porque no existe una base jurídica, en líneas generales la comisión está establecida en instrumentos internacionales, tiene una existencia jurídica sólida, avalada por años de experiencia, con aportes extraordinarios a la institucionalidad y a la democracia en América Latina, a su rol en las dictaduras, por ejemplo, en la época en que fue a hacer visitas in loco a Argentina, en tiempos de la dictadura en ese país, etcétera. Hay que reconocerle muchos méritos a la comisión. Yo estoy muy lejos de criticarla al punto de pensar que ha tenido un trabajo negativo, no, todo lo contrario, hay que hacerle críticas, en algunos aspectos las merece. Por ejemplo, ¿en qué piensas tú que debe hacer? Yo creo que ha tenido un cierto nivel de politización, creo que sí hay gente que tiene más acceso
al sistema o de manera más rápida que otros. Se ha burocratizado de alguna forma el sistema y algunas personas tienen vías más rápidas que otras. Eso me parece que es un dato innegable. Quizás el financiamiento también, porque justamente me recuerdo también que el expresidente Correa hablaba mucho de esta financiación de Washington. Bueno, el financiamiento, lo que pasa es que también los países latinoamericanos son mucha retórica y poca acción, mucho ruido y pocas nueces, porque finalmente quien pone la pasta ahí en el sistema interamericano son los Estados Unidos, ponen el 75% del financiamiento. Entonces por eso es que también Estados Unidos se siente muy pancho para no acatar lo que la Comisión le dice. O sea, al final del día, ¿quién le puede discutir al que le pone en funcionamiento el sistema? Si Estados Unidos retira su plata, hay despidos masivos. Y es así de sencillo, se acaba el sistema interamericano tal como lo conocemos, porque no tendría capacidad operativa. Si ahora funciona muy apretado y tiene casos represados, ¿cómo sería si no tuviera las 3/4 partes del financiamiento que se lo da a un solo país? ¿Hubo la intención quizá de que los países de América ajenos a Estados Unidos y Canadá pudieran tener quizás otro orden y un financiamiento o una participación mucho más importante? Era la propuesta del expresidente Correa, pero finalmente no se tuvo eco en los otros países. No se tuvo eco, y realmente, visto lo que se ha hecho con el sistema interamericano, sería un sistema muy pobre y probablemente muy sujeto a vaivenes políticos también, porque la gente de los estados pondría dinero seguramente en la medida en que no afecte sus intereses. Sería una corte de mírame y no me toques. No sé si sería la mejor alternativa aquella. Yo creo que el sistema no está mal como funciona en líneas generales. Obviamente, insisto, debe estar abierto a críticas y no debe tomarse la crítica a su funcionamiento en algunos aspectos como una crítica al sistema en su totalidad. Pero sin lugar a dudas creo que ha hecho mucho más beneficio que ha causado daño. Y creo que, volviendo al cauce original de la pregunta, yo creo que lo que sí hay es este doble tratamiento de la comisión, que se nota en la película larga, se nota el vaivén político de cómo se ha tratado el tema. Antes de Correa la comisión era una apestada, no tenía una incidencia real en la discusión pública en el Ecuador. Yo lo recuerdo como litigante. Luego entró Correa y cuando la comisión empezó a tener un rol frente al gobierno de Correa, se empezó a ensalzar y a elogiar el trabajo de la comisión, se la heroizó. Terminó Correa y lo que vemos ahora es que estamos dispuestos a volver a lo anterior. La comisión dejó de ser heroica, de nuevo volvió a ser una apestada que hace las cosas mal, es precipitada, está politizada, colonizada por el correísmo, lo cual es realmente demencial, porque cómo se colonizó por el correísmo algo que durante el correísmo no estuvo colonizado por él, realmente es algo que me supera esa reflexión. Pero claro, yo creo que la comisión ha tenido ese distinto tratamiento dependiendo de los vaivenes políticos. Cuando ha habido que estar contra el gobierno, la comisión ha servido para ese propósito, es heroica. Cuando ataca un gobierno que está aliado a los intereses dominantes en la opinión pública, de nuevo es una apestada, como lo era antes de ese otro gobierno. No ha hecho más que volver a su estado normal después de este interregno de Correa en el cual se la heroizó mientras sirvió para atacar a quien se quería atacar con interés político. Javier, muchísimas gracias en todo caso por recibirnos. Este es un aporte más de La Colmena para todos los, digamos, nuestros visitantes, y espero que pues la puedan ver toda, revisar toda la entrevista y poder analizar en sus casas también. Un abrazo y hasta la próxima.